estuve la semana meditando y preguntándole al Señor qué era lo que tenía que compartir. Y constantemente se me venía a mi corazón la palabra proceso. Diga proceso. Diga el proceso de Dios en mí. Hemos escuchado en otras oportunidades que Dios no es un Dios de sucesos, sino es un Dios de proceso. O sea, ¿qué significa? Que Dios está trabajando en nosotros. ¿Sí? ¿Puede decir, Dios está trabajando en mí? Un día nosotros le dijimos a alguien, a una esposa, le dijimos, tú tienes que mirarlo a él en fe, sabiendo que es un producto en proceso. ¿Sí? Mira al de al lado y mírelo con fe. Así como diciendo, te veo terminado. Te veo terminado. ¿Sí? Hay una historia de la Biblia que me cautiva, que me gusta mucho, que es la historia de David. Yo quiero compartirlo un poco, ¿ya? Lo que sí vamos a leer unos varios versículos para captar un poco un capítulo de la historia de David. Y me gustaría que me acompañaran los chicos de multimedia. Es 1 de Samuel 30. Yo voy a leer, usted va a leer conmigo, pero yo solamente voy a leer. Dice, al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que luego de atacar e incendiar a Siclag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También había caído prisionera las dos esposas de David, la jerselita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza. ¿Dónde puso su confianza? En el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo, 2 tortas de uvas de pasa, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿Y de dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Guíanos donde están los bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni a mí, ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo donde está la banda. El egipcio lo guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en los de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa
de los que le habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para perseguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no les vamos a dar nada del botín que recobramos, que tome cada uno su esposa, sus hijos y que se vaya. No hagan eso, mis hermanos, le respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos esa banda de maleantes que nos había atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Y aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Quiero ponerte en contexto de esta historia. Este David que habla la historia es el rey David. El rey David es el rey más importante de la historia de Israel. Es el que estableció el reino, el que trajo el diseño de Dios y lo estableció. Si usted le pregunta a un judío o a un israelita por el rey David, y es como, de hecho al mismo Señor le preguntaron y le dijeron: ¿vas a restablecer el reino de David? Entonces así era de importante David. Y este mismo David es el David que nosotros leemos antes, que por ejemplo que era un joven, un adolescente, el que mató a Goliat. ¿Se acuerdan de la historia? David y Goliat. Bien. David, cuando usted lee la historia de David, es una historia de procesos. Dice la Biblia que David tenía alrededor de 17 años. Y en el tiempo cuando él tenía esa edad, gobernaba un rey que se llamaba Saúl. A ese rey Saúl, el pueblo de Israel pidió rey porque antes de él no había rey. Entonces el pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel y a Dios que ellos querían un rey que gobernara la nación. Cuando fue el profeta Samuel delante de Dios, le dijo: el pueblo está pidiendo rey. Y el Señor le dijo a Samuel: tranquilo, yo les voy a dar un rey, no te desechen a ti, sino a mí, porque quieren un hombre en vez de tenerme a mí como rey. Entonces Dios apartó a Saúl y lo hizo rey de Israel. Cuando en un momento Saúl tenía el porte, tenía la apariencia, tenía la garra, Dios lo hizo rey. Pero había algo que Saúl no tenía, que era el corazón correcto. En una oportunidad Dios lo mandó a hacer algo y le dijo: tienes que hacer de tal y tal forma. Y Saúl desobedeció, hizo lo que el Señor le había dicho que no hiciera. Entonces Dios lo desechó. Dijo a Saúl: bye bye. Y Dios le habló con el profeta Samuel y le dijo: anda a cierta parte, porque yo ya aparté a alguien para que reine en Israel. Y ese era David. Y ahí usted ve cuando llega el profeta Samuel a la casa del papá de David, a la familia, y le dice: vengo a ungir a alguien, a tu hijo. Y ahí es cuando Isaí empieza a presentar a todos los hijos, desde el más grande a los más bonitos. Dice que Samuel estaba ahí pensando, diciendo: este debe ser el rey, porque era grande, era bonito, se veía fuerte. Entonces el Señor le habló a Samuel y le dijo: no te fijes en lo que tú ves con tus ojos, porque yo no miro lo que está delante de tus ojos, yo veo el corazón. Dice que así pasaron todos, hasta que le dijo: ¿y no tienes otro hijo? Y le dijo: sí, tengo uno más pequeño, está en el campo cuidando las ovejas. Le dijo: bueno, manda a traer a tu hijo porque no vamos a cenar hasta que él venga. Y dice que mandaron a buscar, y ahí llegó un joven de 17 años. Dice que era bonito, rubio, de ojos claros, de buen parecer, como yo. Tiene que decir amén en fe. Bueno, por lo menos así me ve la Tami, así que con que la Tami me vea así, estamos dados.
Cuando el profeta vio a David, Dios le hizo saltar el corazón y le dijo ese. Y él lo ungió como rey. De ahí parte la historia de David. Siendo un pastor de ovejas en el campo, Dios lo llamó, lo seleccionó. Quiero hacer un paréntesis en esto. No importa dónde tú estés. No importa si estás en el campo o si estás en el anonimato. Donde tú estés, Dios te ve. David lo menospreciaron. Nadie lo veía. Estaba cuidando ovejas. Pero ¿sabe? Dios lo vio. Yo quiero decirte esto hoy día. Dios te ve. No importa dónde estés, en el lugar, en la situación donde estés viviendo, Dios tiene los ojos puestos en ti. ¿Dice amén? Bien. Luego, para hacer la historia un poco corta, la primera manifestación pública de David fue cuando mató a Goliat, ¿cierto? Cuando él se enfrentó y tenían atemorizado al pueblo de Israel y apareció en el escenario David, ya ungido, pero no ejerciendo como rey, y ahí apareció con la famosa onda, mató al gigante. Cuando el rey David vivió ese episodio, el pueblo de Israel estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque salía todos los días Goliat. Dice que estaba el pueblo de Israel en este monte, aquí había un valle, y estaban los filisteos en el otro monte. Y todos los días salía Goliat. Se paraba un tipo gigante de 3 metros, armadura, hombre de guerra desde chico, y le decía, ¿para qué va a haber tanta matanza aquí? Hagamos algo. Que salga un hombre de Israel y pelee conmigo. Si él me vence, nosotros vamos a ser sus servidores. Pero si yo lo venzo a él, ustedes van a ser mis servidores. ¿Ya? Entonces, todos los días, en la mañana, al mediodía y en la tarde, salía el gigante. ¿Y sabe cómo estaba el pueblo de Israel? Atemorizado. ¿Por qué? Porque veía un gigante y decía, ¿cómo uno de nosotros va a poder vencer a este gigante? Entonces dice la Biblia que a David justo lo mandaron a dejarle comida a los hermanos que estaban en la batalla. Y él llegó y empezó a decir, ¿y quién es este tipo que se atreve a desafiar a los ejércitos de Israel, del Dios Todopoderoso? Entonces empezó a averiguar hasta que llegó y le dijo, no hay problema, yo lo mato. 17 años, yo lo mato, dijo. Entonces dice que fue donde el rey lo quedó mirando y le dijo, ¿de dónde lo vaya a matar tú? Sí, le dijo, si yo soy pastor de ovejas. Y le dijo, y cuando viene el león, yo me abalanzo contra él y lo agarro de la quijada y lo mato. Sea león, sea oso, lo que sea, yo lo mato. Y como que entró un poquito en confianza, el rey lo miró y dijo, bueno, será. Dice que le pasó su armadura, su escudo, su espada, y el rey David, o David en este caso, dice que se sentía incómodo porque era como siempre había andado como de pastor. Sí, pantaloncito, sencillo. Y ahí en la historia cuando David viene, toma 5 piedras, va a enfrentarse y el gigante lo primero que ve dice, ¿soy yo acaso un perro? Le dice que venís con piedra y con palo. Y David, confiado en el Señor, le dice, ciertamente el Señor te entregará hoy día en mis manos y yo voy a cortar tu cabeza. Y dice que el gigante lo quedó mirando y dijo así como, y se le fue encima. Dice que David agarró su onda, o boleadora, no sé. Nosotros entendemos por onda las que se hacen así. Pero dice que agarró su boleadora, certero en la frente. Cayó el gigante, le quitó la espada, le cortó la cabeza. Ese fue como la aparición pública de David en el escenario. Dios generó un escenario y lo sacó a escena y se lució. Y fue David, fue tanto que cuando ellos volvieron de la batalla, dice que las mujeres del pueblo danzaban y decían, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y la gente celebraba a David. Y cuando el rey empezó a escuchar eso, entró el celo. Se llenó de celo en contra de David. Y ahí
empezaron los días del proceso de David. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y casi los 30 años. El rey Saúl se dedicó a perseguir a David. Toda una vida lo siguió. David tenía que esconderse en cuevas. Imagínense que David iba arrancando y el rey iba con todo su ejército detrás de él. 14 años persiguiéndolo. 14 años de formación. 14 años después de haber estado en el escenario como siendo el actor principal de la obra, vinieron sus tiempos de proceso. Diga conmigo proceso. Cuando yo pensaba en esto, venían a mi corazón varias cosas que quiero compartir hoy día, que tiene que ver con esto, con el proceso. Porque en el proceso se evidencia el espíritu que nos gobierna, la mentalidad que nos gobierna y cómo nosotros nos conducimos. El otro día escuchaba esto, lo dijo la pastora Guillo, no sé si lo escribió o lo dijo. Decía, no podemos pretender no podemos pretender obtener cosas que son productos del proceso por imposición de mano o de forma milagrosa. ¿Me hago entender? Hay cosas que Dios tiene que tratar en ti y en mí que no son cuestiones de que ocurra un milagro. Hay cosas que tienen que ver con que Dios tiene que meterte en un proceso. El carácter que Dios forma en ti, Dios no lo forma de forma milagrosa. No es que de repente, ¡pum!, milagro, y te convertiste en alguien que antes era de doble ánimo y ahora eres alguien perseverante. Eso lo produce el proceso, el trato de Dios en tu vida. Entonces lo primero que quiero decirte, hay cosas que no se consiguen a través de milagro ni a través de imposición de mano. Hay problemas y hay situaciones que tú tienes que resolver, que por mucho que yo o el pastor ponga las manos sobre ti para que ocurra un milagro, quiero decirte que hay cosas que tienen que ver con tiempo y con proceso, donde Dios te forma tu carácter, forma tu determinación, forma tu corazón. ¿Sí? ¿Me hago entender, verdad? Diga proceso. Proceso tiene que ver con entrenamiento. Y un entrenamiento genera en ti aprendizaje. El proceso te genera aprendizaje. Hay algo en lo cual, por ejemplo, yo recuerdo que Dios procesó fuerte en mi vida que tenía que ver con el doble ánimo. Yo era alguien de doble ánimo. ¿Qué significa de doble ánimo? Que vivía almáticamente. Entonces, de repente recibía una palabra de Dios y yo decía, sí, voy a ir y voy a conquistar las naciones. Entonces partía hacia un proyecto. Yo era líder de jóvenes en otro lado. Entonces decía, vamos a hacer esto y esto otro, y vamos a conquistar la comuna. Pasaban 2 o 3 días y mi estado anímico bajaba. Y ya después mis compañeros tenían que recogerme y animarme. Cuando tú eres alguien de doble ánimo, emprendes proyectos y lo abandonas. Emprende algo y lo abandonas. Mientras estás animado, conquistas el mundo. Pero cuando tienes tus días bajos, hay que ir a recogerte con una pala y una espátula. Entonces, el doble ánimo, el carácter, es producto del proceso. Es producto de la formación. Es producto del trato, de que Dios te enseñe. Entonces, yo hablaba con alguien el otro día. Me decía, no, yo la hora que Dios haga un milagro y que se me abran las puertas. Yo quiero que se me abran las puertas porque él estaba pasando una situación económica bien compleja. Tengo una palabra, me decía. Dios me dio una palabra, Dios me dijo que iba a ser millonario. Y mira cómo estoy, me decía, la situación que estoy viviendo. Y no se cumple la palabra, y ha pasado 1 año, me dijo, que Dios me dio la palabra, y al contrario estoy peor. Emprendí algo y me estafaron.
Y si antes estaba aquí, ahora estoy acá abajo. O sea, en vez de subir, bajé. Y le llovía sobre mojado, una tras otra. Y al tiro yo entendí y le dije, proceso de Dios en tu vida. Dios te está formando. Y bien es cierto, tienes una palabra, pero hay algo que Dios tiene que formar en ti para que venga cumplimiento de la palabra. Dios tiene que generar en ti madurez. Dios tiene que generar en ti las capacidades para poder sostener la palabra que Dios te dio. Así que los que tienen una palabra y en vez de ver que están caminando hacia la palabra, vienen para acá atrás, tranquilo, Dios está trabajando en ti. Dios te está procesando. Dios te dijo que ibas a ser millonario o que ibas a tener riqueza. Fuiste en fe, sembraste y miráis y estáis en peor condición. Tranquilo. Proceso. Deja que Dios forme en ti lo que tiene que formar. ¿Sí? ¿Saben? David vivió, por ejemplo, el primer proceso antes de ser el que derrotara al gigante. Su primer proceso fue cuidando ovejas. Él, cuando fue a derribar a Goliat, no fue como un aparecido. Para la escena era un aparecido. En el escenario, para el ejército, para Saúl, era un desconocido. Era alguien que no figuraba en ninguna parte. Era alguien que no había estado enlistado en el ejército. No tenía entrenamiento, no había hecho el servicio militar, no tenía una armadura, no tenía un casco, no tenía nada. Para todos los que estaban en esa escena, David era un aparecido, ¿cierto? Diga aparecido. Pero para Dios era alguien que él había estado entrenando, ¿dónde? En el campo con las ovejas. ¿Sabe que en otra parte de la Biblia dice que los pastores de Israel eran tan diestros con la onda que a cierta distancia ellos tiraban la piedra y uno se ponía con un pelo? Y a cierta distancia tiraban la piedra y partían un pelo por la mitad. Yo he escuchado a algunos que dicen, Dios guió esa piedra y llegó justo a la frente del gigante. Claro, Dios estaba con él, pero Dios estaba con él en el proceso. Ahí él aprendió. Ahí él aprendió a pelear con un león. Y ahí él aprendió a pelear con un oso. Por eso después, cuando vio al gigante, dijo, esto es pan comido. Los pisaremos como a cucarachas. ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted agradezca por el proceso que está viviendo. Si usted mira su vida y ve que está más para atrás que para adelante, diga, gracias, Señor, porque sé que algo está formando en mí. ¿Ya? Otra cosa que quiero compartirle, objetividad. Tener conciencia de lo que estoy viviendo y saber dónde estoy parado. ¿Sabes? Cuando tú no sabes dónde estás parado, te desesperas. Cuando Dios te dio una palabra y tú no ves el resultado y no ves por ninguna parte que esto se muestra o se ve, no hay luces, uno pierde un poco el norte. Objetividad. Si Dios te dijo algo, Dios lo va a cumplir. Tienes que poner tu mirada en lo que Dios te dijo y animarte en fe, desarrollar fe, creer, aunque las cosas están viniendo en contra tuyo, pararte y decir, Dios no es hombre para mentir y no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo que iba a hacer, eso va a ser. ¿Sí? Objetividad, saber, entender. ¿Sabe? Yo tengo una práctica. Cada vez que estoy pasando un momento difícil, lo primero que hago es tratar de guardar silencio. Trato de silenciar mi alma y de poder agudizar mi espíritu y de entender en qué lugar del camino estoy parado. Si estoy parado al principio del proceso, si estoy en medio del proceso o si estoy ya terminando. Eso, yo uso una palabra, altura de mira. ¿Se ha visto que de repente está así como todo lleno de polvo, de humo, y usted mira y no ve nada? Entonces yo uso esta palabra, altura de mira, es como levantarse un poquito, tratar de mirar sobre las circunstancias y entender qué Dios está haciendo contigo.
Yo te hago una pregunta. ¿Qué Dios está haciendo contigo hoy día? ¿En qué etapa estás? ¿En qué parte del proceso estás hoy día? ¿Entiendes lo que estás viviendo? ¿Sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Cuántos pueden dar una respuesta certera a esa pregunta? Objetividad. Cuando yo tengo una palabra, tengo una meta. Sé para dónde voy. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios sobre su vida? ¿Cuántos la están viviendo? ¿Cuántos están en el proceso del cumplimiento? La mayoría, ¿cierto? Dios nos ha hablado últimamente de varias cosas. ¿De qué nos ha hablado? Multiplicación, ¿cierto? Milagro. ¿De qué otras cosas nos habló el Señor este tiempo? De riquezas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nos habló el Señor? Familia. Yo tengo una práctica con mis discípulos y le digo, si ustedes quieren entender en qué está Dios, recuerden un poquito las 3 o 4 últimas predicaciones y entiendan qué ha estado hablando el Señor el último tiempo. Y van a poder tener más o menos una visión en qué es lo que está Dios. Y lo último que nos ha hablado el Señor ha sido multiplicación y milagro. Nos ha hablado mucho de riquezas, ¿cierto? Y de familia. Entonces, cuando tú tienes objetividad y sabes para dónde vas, eres certero en tomar decisiones. No tomas decisiones a locas. Por eso cuando uno está en el proceso tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a entender hacia dónde Dios te está llevando. Porque si no, uno toma una decisión que al final te hace darte la vuelta más larga. Uno tiene que aprender a ver en la situación en la cual está parado y consultarlo con tu líder, con tu pastor y saber qué decisión tienes que tomar. Porque a veces uno toma decisiones que te hacen dar la vuelta larga. Quiero venir a la historia que les leí recién. Cuando David se encuentra con esta situación de que este pueblo llegó y pasó por su campamento y le robó todo y se llevó cautiva a su familia, David venía caminando de 3 días. Eran como 120 kilómetros aproximadamente. Él, para poder arrancar de Saúl, tuvo que irse a vivir al pueblo filisteo. Y él se fue a vivir a la nación enemiga del pueblo de Israel. Y dice que él estaba viviendo ahí y como era parte de ellos, salieron a la guerra. Y él salió a la guerra y le dijo al rey, tranquilo, yo voy contigo, yo voy a servirte y todo el tema. Lo que no sé si sabía David era que los filisteos iban a ir a pelear contra Israel. Entonces cuando llegó al lugar de la batalla, lo miraron los demás reyes filisteos y dijeron, ¿y qué hace este aquí? Entonces hablaron con el rey y le dijeron, no, mándalo de vuelta, no sea que en medio de la batalla este se dé vuelta la camiseta y se venga en contra de nosotros. Entonces el rey que estaba con el que estaba David llegó y le dijo, ¿sabes qué? Tuvimos esto y esto, así que vuélvete. Y él venía caminando de 3 días y se encontró con esta situación. Él llega donde estaba su familia. Yo me imagino que ya de camino vio el humo. Dice que llegaron y lo único que vieron, todas sus cosas quemadas. Y que se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos y que le habían robado todo. Dice que fue tal la amargura, ¿se acuerdan que leímos? Que dice que lloraron a gritos. A gritos. Hay otra versión que dice que ellos lloraron amargamente porque se habían llevado a su familia. No solo eso, los mismos hombres que David, antes que sucediera esto, David fue haciéndose de su ejército. Eran 600 soldados. Y dice que estos 600, antes de ser los valientes de David, eran gente endeudada, amargada, que andaba arrancando, y que David los reclutó. Y ahora eran hombres de guerra, valientes. Entonces dice que cuando él llegó, fue tal la amargura que tenían, que los mismos soldados, o sea, la misma gente que estaba con él, llegó y estaban hablando entre ellos para apedrear a David. Como diciendo, lo seguimos a este
estuvimos con él y mira lo que nos sucedió. Dice que David ahí se dio cuenta de la situación que estaba. ¿Sabe lo que hizo? Mandó a buscar al sacerdote y consultó al Señor. Le dijo, ¿debo seguir a este pueblo? Dice que el Señor le respondió y le dijo, anda, consultar a Dios. Luego de eso dice que él los siguió. 3 días más los siguió. O sea, venía de vuelta 3 días. Llegaron ahí, se encontraron con esa situación. Vivió el momento más amargo. Yo he leído casi toda la historia de David, o la leí toda. Y no hay un registro de otro momento de tanta amargura en la vida de David como este. Era el momento más amargo de todo el proceso de 14 años de arrancar. 14 años de esconderse en cueva. 14 años de huir del rey. Y dice que el Señor le dijo que los persiguiera y él agarró a sus hombres y dice que anduvieron un rato. Pero era tanto el cansancio que ellos tenían que se encontraron con un arroyo y 200 de esos hombres no pudieron cruzar. Entonces, solo de los 600, 400 cruzaron el arroyo. Y fueron, y ahí se encontraron con este hombre que les dijo dónde estaba. Cuando yo veo esta situación, hay algo que no sé si me identifica, pero encuentro que es algo que yo tengo como un valor, que es el esfuerzo, que es la capacidad de sobreponerte a las circunstancias, aun cuando todo está en contra tuya. Esta capacidad que viene del cielo, que viene producto no solamente de Dios, sino que del entrenamiento de Dios en tu vida. De que cuando está todo en contra, tú poder respirar profundo, fortalecerte en el Señor y decir, me queda un trayecto más por caminar. Yo no sé cuántos de ustedes están en una situación similar a esta. Quizá como la de David, de encontrarte con una situación en tu vida que tú decís, llevo 14 años, llevo 13 años, llevo 10 años, tengo una palabra. No hay nada que pueda decir que yo voy a conquistar esto. Y se empeoran las cosas, una y otra vez. Pero hay una capacidad que viene del cielo que te permite inhalar a Dios, inhalar su presencia, inhalar su espíritu, fortalecerte en Dios y caminar el siguiente trayecto. Aún cuando parte de los que estaban contigo se queden en el camino por el cansancio. No solo eso, ¿sabe? David los encontró y dice la Biblia que él peleó de la madrugada, todo el día, toda la noche y todo el otro día hasta el atardecer. No eran pocos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que, imagínense, peleó 36 horas peleando. No peleando así como... No, peleando con espada y todo eso. Y después de 36 horas dice la Biblia que solamente lograron escapar 400. Solamente 400 escaparon. Imagínense con la cantidad de gente que él tuvo que pelear. Recuperó a su familia, recuperó el botín y volvió. Se trajo a su gente. Quiero hacerte meditar un poco en esto. Tienes una palabra, Dios te habló, la situación es difícil, tranquilo, es proceso. Dios necesita formar en ti todo lo que necesita formar en ti, el carácter que te permita sostener la palabra que Dios te declaró. Diga, yo necesito que Dios forme en mí todo el carácter necesario para sostener lo que Dios me dijo. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer contigo y Dios lo va a hacer conmigo. Dios lo va a hacer.
mí Dios me dijo que iba a ser millonario. Lo creo. Lo creo. Porque Dios no miente. Quiero ponerte en esta otra situación. Quiero contarte algo. Luego de que David volvió de vivir el momento más amargo de su vida, solo 3 capítulos después, él volvió, llegó la noticia de que habían matado al rey Saúl, se entristeció, hizo duelo y se fue nuevamente a vivir a Israel. Solo 2 o 3 capítulos después vino el cumplimiento de la palabra y lo ungieron rey. De una palabra que Dios le dio a los 16 y a los 17 años, pasaron 14 años para que Dios cumpliera lo que le dijo. ¿Sabe? El reino de David fue, como le dije recién, el reino que los israelitas lo ven así como fue la mejor época del pueblo de Israel. Quiero decirte algo. Puedes estar viviendo el momento más amargo, pero solo 2 o 3 capítulos después viene el cumplimiento de tu palabra. Viene el cumplimiento de tu palabra. ¿Alguien lo cree? Tú estás aquí ahora. Tú estás aquí ahora viviendo lo que estás viviendo. Pero vengo a decirte esto en el nombre del Señor. Tú no sabes lo que Dios está entretejiendo, lo que Dios está llevando a cabo en sus manos para favorecerte, para traer el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Tú estás viviendo a lo mejor el momento de la amargura, donde te llevan cautiva a tu familia, donde no ves la palabra por ninguna parte, donde podrías decir, listo, aquí se acabó todo, me robaron mi familia, me robaron todo. Pero quiero decirte en el nombre del Señor, el cumplimiento de lo que Dios te dijo viene en camino. Viene en camino para tu vida. Oscar, viene en camino. Viene en camino. Quiero que se ponga de pie. Y quiero hacerte una pregunta. ¿En qué parte estás? ¿Estás en el campo? ¿En qué proceso estás? ¿En qué parte del proceso estás? ¿Estás en el campo? ¿Estás cuidando ovejas? ¿Estás defendiendo las ovejas que Dios puso en tu mano? ¿Estás peleando con un león y un oso? Tranquilo. Ya viene el momento donde Dios te va a sacar al escenario y te va a hacer público. Ya viene el momento donde Dios te va a traer al escenario y para todos vas a ser un aparecido. Pero solo tú y el Señor saben el proceso que Dios ha trabajado en ti. ¿Estás viviendo un momento amargo? Tranquilo. Dios te va a poner como rey. ¿Sí?